Comenzamos la grabación. Esta es la ayudantía de apoyo para el certamen. En este caso tenemos tres ejercicios. El primero es la solución del segundo. Pero más que nada voy a comentar los principales errores que tuvieron de lo que revisé en el certamen. Tenemos un ejercicio de roce, un ejercicio donde ya dan la imagen de aceleración y uno de métodos de componente y centro instantáneo. Igualmente vamos a resolver el polígono de velocidad de aceleraciones, que suele ser como lo más largo y de esto. Ahora, por como beneficio del online, tengo colores infinitos, así que va a ser bien visual la ayudantía. El único problema es que esta regla no es la más práctica para utilizar. Eso sí, me va a servir de apoyo, de forma más clara de lo que es de forma textual. Entonces de aquí, si tiene alguna duda, voy a estar pendiente del chat o del micrófono. Ya, comenzando, tenemos la barra 2 rota en sentido horario, ¿ya? Sentido horario a 10 radianes por segundo. Ya nos dan las distancias aquí, son las medidas. Y nos dicen la velocidad del punto M y la velocidad del punto N mediante método componente o centro instantáneos. ¿Ya? Siempre se da la opción de cualquiera de los dos métodos. Y más que nada, lo que voy a recomendar aquí es que a nosotros nos dan un dato acá, que es el que nosotros conocemos. Pero para el certamen, ya era como un enunciado bien peculiar, eh, a nosotros nos daban una componente de la velocidad. ¿Ya? La forma práctica para resolverlo por método de componentes era simplemente suponer el- la respuesta. Digamos, yo conozco el dato fácil. En el certamen era un esquema de este estilo, ¿ya? Y nos daban un dato muy rebuscado en un borde, o sea, en un punto. Entonces lo mejor era suponer que tenemos la respuesta. Para ello mismo voy a, por decirlo así, cambiar la idea de este ejercicio de que nos dan un dato particularmente conocido de la barra 2. Solamente voy a decir que la componente horizontal de acá, de este punto desconocido, ¿ya? Componente horizontal, por ejemplo, son 10 metros por segundo, directamente, ¿ya? Eso no me va a cambiar nada en la resolución. Incluso este mismo dato, en vez de tener este dato conocido, que voy a tachar para no confundir un poco, en vez de tener el dato del sentido horario, nosotros vamos a solamente tener este dato en base. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ignorándolo. Yo sé que me es mucho más fácil ignorar este dato, igualmente está copiado acá, y partir desde un dato, desde un lado muy conocido. En este caso, acá. O sea, un lado que puedo describir fácilmente. Entonces, con esta velocidad, yo puedo plantear polígonos de aceleración, o sea, perdón, método de componentes. Método de componentes plantea que si algo está rotando respecto a un punto, yo puedo preparar mi triángulo, mi distribución de velocidades. ¿Ya? Este mismo triángulo se aplica a todo el cuerpo. Este triangulito de acá se aplica a todo el cuerpo indiscriminadamente. Y lo que puedo hacer es copiar, pegar, agrupar, ¿ya? Y así yo lo puedo dar vuelta, ya, para poder acomodarlo. Esto en teoría es lo que hacen con el transportador, de que este ángulo de acá, ujú, este ángulo de acá es el mismo que el de acá, ¿ya? Incluso yo puedo achicar esta figura de tal manera que, un segundo, ahí, ya. Y otro problema del PPT es que se pega un poco. Mm, guardar. A ver. No, se pegó. Para iniciar. Un segundo, comparto pantalla al tiro. Ya. Entonces lo que quería hacer aquí era achicarlo. Ya que el ángulo,
Y aquí se va a apreciar, el ángulo se sigue manteniendo, el ángulo naranja. ¿Ya? Al final lo que importa para trasladar esto son los ángulos, que representan en teoría la velocidad angular. Ya con ello tengo la velocidad en este punto L y yo la puedo trasladar, o sea, la puedo descomponer y para eso otro color, vamos a utilizar morado. Voy a descomponer este dato de velocidad en dos, que sería aquí y acá. ¿Qué se mantiene a lo largo de la barra 3? Se mantiene exclusivamente este de aquí. Este, esta velocidad transversal, ¿ya? La velocidad se mantiene constante a lo largo de la barra, por eso descomponemos el dato de velocidad de la punta. Y ahora nos faltaría una componente vertical. ¿Ya? Todo vector de velocidad tiene una componente vertical, o sea, tiene dos componentes perpendiculares entre sí. Entonces podemos decir que a lo largo de toda esta línea, ¿ya? A lo largo de toda esta línea está el dato de velocidad real, ¿ya? Por eso lo vamos a segmentar un poco. ¿Por qué se genera esta línea segmentada? Porque tiene dos componentes y siempre va a ser esta fija, esta fija y se suma la vertical. Entonces, por más grande o por más chica que sea, o negativa, siempre va a pertenecer a esa línea. Vamos a retroceder. Ahora, hasta ahí quedamos atorados acá. Por ello, nosotros vamos a partir de otro punto bien conocido, en este caso el punto O6, y al ser una barra que rotando de un punto fijo, sí o sí va a estar girando de manera, o sea, su punta, el punto M, va a estar con una velocidad perpendicular. Entonces aquí, con la regla nos vamos a ayudar para generar un ángulo de 90 grados y podemos decir que por aquí va a estar la velocidad del punto M. Nuevamente no sabemos cuánta es su magnitud, pero sabemos que por acá debe estar. Y con los datos que conseguimos, pillamos el dato de la velocidad de m, de esta manera. Aquí está la velocidad de m y el dato de velocidad de 3, la componente que nos faltaba estaba para allá. Ya, espero se esté comprendiendo hasta este punto. Si tiene alguna duda, estoy pendiente al chat. Y ahora, conocido la velocidad de m, podemos viajar hasta n. Y con ello eh, podemos ocupar el color azul. Y nuevamente tenemos el dato de la velocidad de m. Y nos queremos desplazar por la barra 4. Entonces, ¿qué debemos realizar? Los componentes para la barra 4. Entonces vamos a extraer que la recta esté alineado con la barra 4. Más o menos ahí. Hacer un poquito de zoom. Acá. Entonces ahí tenemos las dos componentes. Una componente a lo largo de la barra y una componente que no está a lo largo de la barra. Y esto directamente lo copiamos, lo pegamos y lo trasladamos hasta aquí abajito. Ahora, tenemos una componente, nos faltaría la otra. ¿Ya? La misma idea de antes. Tenemos una componente y sí o sí, sí o sí, debe estar a lo largo de esta línea. Nuevamente la voy a segmentar. Ahora, el único tema es que el bloque ya sabemos hacia qué dirección se mueve. Sí o sí se está moviendo, a poner amarillo, sí o sí se tiene que mover en esta dirección. No sabemos si para arriba o para abajo, pero podemos decir que por segmentada debe estar por acá. Y con ello encontramos el dato real, con la intersección de las dos rectas. Y ahí bien directo. Y con eso también podemos encontrar la segunda componente azul, ¿ya? Más o menos por acá. Y para poder hacer la distribución de velocidades, tendríamos que hacer esto. Para acá. Ahí está.
tenemos que la distribución de velocidades, porque la horizontal se mantiene constante, pero la vertical, no, no se puso recto. Ahí, correspondería ser esta de aquí, más o menos. Ya se quedó así. Tenemos la distribución de velocidades. Ahora, antes, nos habían dicho de que la velocidad de h era eso. Podría haber sido, no sé, un poco más grande al final el dibujo de esta escala. ¿Ya? Hacerlo un poco más bonita la flecha. Por acá. Entonces vamos a copiarlo. Control C. Chuta. Control C. Control V. ¿Ya? Aquí podemos notar que el punto VH de aquí es este. ¿Ya? Con eso en mente, voy a borrar esto de acá. Este es el punto que tenemos de interés. ¿Ya? Y si nosotros determinamos la velocidad que queremos en ese punto H en particular, sería la misma componente a lo largo de la barra. Pucha. Control C, Control V. Sería posicionaría acá. Necesito borrar esa línea verde. Ahí está. Y esta pequeña componente vertical. Final de cuentas, la respuesta que estaríamos buscando, y la voy a hacer en color negro, sería esta de acá. Esta de ahí. ¿Ya? Solo un poquito más de zoom. Chuta. Y segmentarlo un poquito. De que estas son componentes. Y la flechita negra sería la velocidad en el punto H. ¿Ok? ¿De qué me sirve esto? ¿Ya? Un poco enredoso esto, pero si digamos la velocidad h, ya esta de aquí es la velocidad h, yo sé que la velocidad de h la puedo relacionar con, por ejemplo, esta velocidad mm, la letra A, con la velocidad de a, simplemente midiéndolas. Yo puedo, ya, me dicen que se perdió con la velocidad de h. Yo tengo el dato. O sea, me dan como dato una velocidad horizontal en este punto que denominamos h por inercia. ¿Ya? O sea, que denominamos h. Yo todavía voy a seguir ignorando este dato. ¿Ya? Todavía no lo voy a contemplar y directamente voy a decir, encontré la velocidad h, con mi supuesto de que esta es la velocidad a, por ejemplo. Entonces yo puedo determinar la relación, por ejemplo, esto mide, aumento regla. Aquí es más o menos un poco difícil medir. Yo debo contar textualmente 10, 20, 25. 25 milímetros papel o milímetros PowerPoint. Mientras que VH son 8 milímetros. 8 milímetros. Al final esto es la regla de 3 simples de siempre. Si yo conociera VA, si digamos son, no sé, 5 metros por segundo, directamente puedo determinar VH. Que es lo que en teoría era el ejercicio en un principio. ¿No? Tenemos el dato de VA directo. Ahora, el, ¿cómo se llama? En el certamen lo que cambió es que nos dieron un dato súper, ¿cómo se llama? Nos dieron un dato muy particular que es una velocidad horizontal de un punto entre medio de todo, que es la velocidad horizontal del punto H. Ahora, de este mismo dibujito, nosotros sabemos que VH siempre va a apuntar en esa dirección. ¿Ya? Voy a copiarlo ahí. Y voy a borrar lo que no es importante. VH siempre va a apuntar en esta dirección. Siempre. El tema es que no sabemos con qué tamaño era. Por lo cual nosotros lo vamos a corregir. Como sabemos que a VH le falta una componente,
que como siempre decimos segmentada para no confundir, le falta esa componente. Lo que yo voy a hacer es extender la, la recta, ¿verdad? Entonces si BH vale 10, y nuevamente voy a tener que volver a medir. Ya, voy a borrar acá. Te borro todo. Eh, ahí está. Yo mido que, que mi BH, o sea, mi velocidad horizontal, son de 12 milímetros papel, este es BH, mientras que esta velocidad, negrito, corresponde a final de cuentas a 10, 20, 25 milímetros papel. Estos tienen que ser iguales. Pero como BH ya lo conozco que es 10, entonces tenemos 10 es a 12 sobre 25. Y aquí necesitaríamos calculadora. Sería 10 por 25. Chuta. Sería B es igual a 250 partido en 12. Lo cual da 20,8 más o menos. Voy a calcular aquí con calculadora. Esto es 250 partido en 12. Sí, 20,8. Me enojo. Entonces, con esta proyección, como ya conocíamos la dirección real de h, pudimos sacar el dato de la velocidad de h, y con ello podemos ahora aplicar realmente la regla de 3 simple para encontrar cualquier dato de velocidad. Exacto, la línea negra, ¿ya? La idea de este ejercicio es que BH, que es solamente una componente. Si yo quiero encontrar el vector real, tendría que encontrar o la otra componente, en este caso la componente que faltaría acá, o podría encontrar la dirección. Y eso es lo que hicimos. Nosotros desarrollamos todo el método de componentes para encontrar la dirección de BH, ¿ya? Y con esa dirección yo vine y determiné la velocidad real de esto. Entonces dije, ah, ya, tengo la dirección, sé que esta componente es 10, encontré la línea negra, y con la línea negra ya puedo empezar a utilizar el método de componentes relacionando cualquier dato con cualquier dato. Lucas. Ya. Em, sí, define el punto de interés con H, debía haberle puesto estos nombres. Ay, esa duda tenía yo. El donde pusiste el punto H, Dame un segundo, Pancho, esa. que tengo el audio muy bajo. Eh, déjame bajarlo un poquito a la música y subirle al audio general. Ahora sí. Entendí lo del VH, pero en la otra diapositiva, Sí, donde tenía el VA partido en VH, el VH sería la velocidad total, ¿o no? sí, sería la velocidad total. Voy a cambiar el nombre Vale, del punto ok, para no gracias. generar confusión. Este punto le vamos a llamar eh, Q. Velocidad de Q, velocidad de Q. Entonces al final este esquema cambia, que este se llama Q y este de acá sería Q, y ahí sí queda mucho más claro. Creo que ahí sí queda claro. La velocidad de h es componente de la velocidad q, que es la que buscamos. Entonces, al determinar la velocidad de q, ya que conocemos su dirección y conocíamos una componente, podemos determinar la velocidad de q, y con eso ahora utilizar el método, el gráfico que resolvimos de esto, chuta, el gráfico que resolvimos de esto totalmente. Ya, bien. Ahora, sobre el método, las direcciones siempre se van a conservar, por si acaso. Por más grande que hagamos el primer supuesto, por ejemplo, aquí hice el supuesto bien chiquitito, ¿ya? Y bueno, me quedó todo chiquitito,
Pero si yo tiro la flechita para acá, ¿ya? Y hago el punto Q nuevamente, me va a quedar como muy similar la dirección. Entonces, por ser tan chiquitito, me quedó muy, muy incomprensible. Así que por eso ahora lo hice de nuevo, pero más grande. Pero que genera la misma dirección, independiente del tamaño en que lo hagan. Más que nada eso. Ya. Esto es con método de componentes. Podemos realizar lo mismo mediante centros instantáneos. ¿Ya? Habría que tomar este nuevo PowerPoint inestable. Podemos tomar de nuevo todo esto, seleccionar todo esto, borrar. Y el, nuevamente, con la idea de que nos dan una velocidad aquí, h, velocidad h del punto Q de 10 metros por ti en segundo. Con esto podemos también utilizarlo, perdón, resolverlo mediante centros instantáneos. Así que borramos de la mente el método de componente, pasamos a centros instantáneos y vamos a dibujar en color morado todos los centros instantáneos relativamente obvios. Aquí está O12, O23, O34, O36 y O46. Todos estos están en un mismo punto porque todos rotan como alrededor de esto. Aquí está O16, aquí está O15, perdón, O45 y en el infinito, no quedó ninguna duda del método anterior, ¿no? Momento clave antes de que empiece con esta método. Y este es O15 en el infinito. Creo que con eso tengo todas las uniones simples. Sí. Ahora toca hacer ¿cómo se llama? La estrella de 6 puntas para invocar. Tenemos 1, 6, tenemos 2, 3, tenemos 1, 2, tenemos 3, 4, 3, 6, chuta. Tenemos 4, 6, tenemos 1, 5 y tenemos 4, 5. Ahí está. ¿Nosotros qué vamos a querer? Como nosotros estamos buscando datos de la barra 4, queremos 1, 4, idealmente. Esa es la que estamos buscando. Ya siempre vamos a querer relacionar tierra, recordar que 1 es tierra, con la barra de interés. Ahora, voy a segmentarla para antes de simular que esto es la idea. Entonces, ¿qué caminos nosotros vamos a utilizar? Esto lo voy a destacar con... Ahí está el color morado. Lo voy a destacar en morado más oscuro. Nosotros siempre vamos a buscar dos pasos para buscarlo. Por acá no, porque son tres. Tres pasos no me sirven. Siempre tienen que ser dos. En este caso está bien directo. Tenemos 1, 5, 5, 4. Voy a anotarlo acá. Y tenemos 1, 6, 6, 4. Entonces, con 1, 5, 5, 4 vamos a denominar más colores. La celestidad. 1, 5, 5, 4. 5, 4 es esta de acá. Ya, no importa el orden de los números. 4, 5, 5, 4 es lo mismo. Entonces tenemos un punto y cuando tenemos el caso de infinito, este es el 1, 5, el infinito que nos da solamente la dirección. Con la dirección nosotros podemos decir, esta es la dirección y esta dirección sí o sí tiene que pasar por el punto 4, 5. Entonces aquí tenemos lo que sería la línea 1, 5, 5, 4. Y la otra, que la vamos a hacer de color amarillo, la 1, 6, 6, 4, la tenemos 1, 6, 6, 4. La tenemos acá. Aquí sí son dos puntos, así que queda bien bonito. Ahí, quedó feo. Acá. Entonces esta es la 1664. Con esto hemos encontrado la
el centro instantáneo o 1, pues en verdad, o 1, 3. Entonces ahora voy a duplicar la diapositiva, ya que todo lo demás no importa. En el certamen sí tienen que utilizar, no borrar nada, ya que profe revisará. Ya, perdón, 1.4, 1.4. Me di cuenta, era 1.4 acá. Cuando iban los profes, el meme de era para ver si estaban atentos. Ya, el 1.4, nosotros recordamos que estamos relacionando este punto con la barra 4. Ya, esta de aquí. ¿De qué me sirve esto? De que yo, toda línea que plantee de acá, nosotros vamos a saber que la velocidad siempre, bueno, en este sentido, para allá, siempre va a estar en un ángulo recto. ¿Ya? Yo trazo una línea, choca con el cuerpo y siempre la velocidad va a estar en ángulo recto. Ahora, si sabemos que la velocidad horizontal va para allá, claramente no apunta para allá la dirección, sino que para acá. ¿Ya? Siempre va a ser así. Entonces, ahí, siempre va a ser perpendicular de esta manera. Entonces, con esa idea clara, voy a copiar y duplicar. Eh, a mí me interesa, no los otros puntos claramente, sino que realizar este mismo análisis. Chuta, me choco. Realizar este mismo análisis en el punto Q, acá. Y de ahí tirar mi ángulo recto. De esta manera. Entonces con este ángulo recto yo sé que por aquí debe estar mi velocidad, sí o sí. Ya no sé la magnitud. Y nuevamente, con la misma idea del principio, nosotros sabemos que la velocidad de h le falta una componente, que sería la vertical. Entonces con ello podemos tirar otra línea segmentada diciendo por aquí está la otra velocidad y naturalmente encontramos la velocidad del punto de acá. Con ello encontramos el dato de velocidad, ¿ya? Entonces, bueno, regla de 3 simple y esto les va a dar el... ¿Cuánto dio antes? Vamos a calcularlo de nuevo. Velocidad de Q, pucha, alejé mucho. Bueno, podemos... Ouch. Podemos utilizar la regla y con regla de 3 simple determinarla. Así al ojo esto da como 20 puntos. Ah, bueno, era 20.8, perdón. Eh, o sea, al ojo era 20, entonces 20.8. Con eso nos sirve para determinar el ángulo. Entonces, con este ángulo, lo que yo puedo hacer es reutilizarlo. Por ejemplo, yo puedo copiar esto. Ya lo voy a copiar. Lo voy a pegar en otra parte, ¿sí? Voy a borrar lo que no me importa. Ujú. Sí. Esto. Y ahora sí, lo voy a copiar. Lo voy a agrupar. Y agrupar me permite que yo lo pueda rotar, ¿verdad? Sin cambiarle el ángulo. Ya el ángulo θ se mantiene constante. Si por ejemplo, si yo quisiera encontrar la velocidad del punto M, yo utilizo el mismo triángulo sin cambiar el ángulo θ, ¿ya? Y podría encontrar la velocidad de ese punto. Más o menos por acá. Un poquito más chico. No, esto no. Entonces con eso yo podría encontrar la velocidad del punto M y después con eso podría encontrar la velocidad del punto L mediante el centro instantáneo nuevamente y encontrar la velocidad, no sé, del punto F. Si no, podría tomar este mismo, reutilizando el mismo ángulo y posicionarlo de tal manera que me dé, esto está más complicado de achuntarle, de tal manera que me dé el dato de n. Si yo lo achico lo suficiente, ahí, utilizando el mismo ángulo,
puedo encontrar la velocidad del punto n. Y ahí habría que volver a medir y mediante regla de Trice simple podemos determinar este dato. ¿Ya? Esa es la idea de cómo se hubiera resuelto con método de componentes. En el certamen era el método más fácil de utilizar, en el caso de las barritas, ya que el punto O13 estaba aquí, en la barra. Entonces el dato que daban era este, entonces uno directamente planteaba esto. Aquí planteaba el ángulo recto. Entonces, fue muy chiquito. Chuta. Como faltaba la componente vertical, uno hacía esto y listo, encontraba la componente real. Con eso tenías el ángulo y el ejercicio se resolvía en muy cortos pasos. Con ello terminamos la parte de componentes y centros instantáneos. No sé si quieren resolver el polígono de velocidad de aceleraciones de esto, ya que más que nada es largo más que difícil, ya que hacer hartas reglas de tres simples. Preferiría avanzar con el siguiente y dejar para último hacer el polígono de principio. Más que nada es práctica. Ya, con este de acá. El ejercicio. Ah, bueno, ninguna duda quedó sobre el centro instantáneos. Espero se haya entendido. Este ejercicio se basa igual, muy similar al certamen. Bosqueje el polígono de los puntos E y F faltantes. ¿Ya? Tenemos el mecanismo, súper hecho a la antigua, con muchas cotas y bien enredoso de ver. Y tenemos el polígono de aceleraciones. Este polígono está editado porque tenía el punto E y F, pero lo borré para ponerle el desafío. ¿Ya? La... ta, 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 ta. La barra 4 tiene una velocidad angular de 5 radianes por segundo en sentido horario. ¿Ya? En ese sentido, 5 segundos, 5 radianes. Bueno, en verdad ese dato no es de mucha utilidad. La primera parte se puede hacer solamente con esa información, de ahí hasta arriba. Para determinarla, siempre la idea es dibujar vectorcitos dentro de esto. Ya el vectorcito que más da información siempre va a ser el la el que V, ¿verdad? Está aquí. VC. Chuta. Creció mucho el triángulo. VC está ahí. ¿Ya? Porque sé que este se le denomina la velocidad de C respecto de B, ya que nace respecto de B y termina en C. Este vector de acá yo lo puedo colocar en C y me va a dar información de cómo rota este cuerpo. ¿Ya? Bueno, esa no era la idea que en verdad quería hacer. Hay mensaje. Aceleración. Para poder encontrar el punto E, ya me acordé. Lo que nosotros vamos a realizar, perdón, aceleración, toda la razón, ahora entendí el mensaje. Aceleración de C respecto de B. Lo que nosotros vamos a imaginar es que el cuerpo, de manera más rápida en verdad hacerlo, y el cuerpo en otro color. Pucha. El cuerpo tiene la hermosa propiedad de que los polígonos no lo transforman. Pucha. Ahí está. Ya voy a borrar voy a desplazar esto por mientras. Bueno, no era lo que quería. Ya lo voy a borrar. Ya. Este polígono, pues ya agarré el punto G, que no era lo que quería. Control C, Control U,
Control C, Control V. Voy a dejarlo aquí abajito, voy a borrar estos que me molestan. Ahí está. Nuevamente lo voy a seleccionar, lo voy a agrupar. ¿Para qué lo quiero agrupar? Porque así puedo cambiar el tamaño a mi gusto. Entonces, yo sé que mis puntas son B, C y E. Entonces lo único que tengo que hacer es tomar este mismo cuerpo, nuevamente lo voy a agrupar, agrupar, y esto de acá, yo voy a hacer coincidir las letras. Esto no lo escribí. Ahí. Sin tratar de cambiar la forma del polígono, en verdad. Ahí está. Y ahí encontramos el punto E. Un poco raro, pero es la forma más rápida de encontrar el punto E. Lo mismo podemos hacer con el punto F. Para acá, para acá, para acá. Aquí. Lo voy a seleccionar. Bien, copia bien. Un poquito más abajo le voy a poner las letras correspondientes. C, F y D. Esto claramente es mucho más fácil hacerlo al ojo. No es necesario que tengan que hacer todo este procedimiento que estoy haciendo en un pleno certamen, sino que simplemente al ojo pueden más o menos visualizar dónde están los puntos. En este caso más o menos de este tamaño, casi igual. Y con esto lo voy a mover. C está ahí. Es un poquito más chico. Un poquito más chico ahí. Y ahí está. Encontramos el punto F y el punto E. Ya al ojo se puede sacar mucho más rápido. No es necesario hacer todo esto. Simplemente digan, para acá el E y para acá el F. Y listo. Pero creo que con eso se comprende la idea de que las puntas deben coincidir. D va en D, C va en C y B va en B. Y contrasmando el triángulo, trasladándolo, da el tiro. Ya, serán como 20 o 30 puntos del certamen. La barra 4 tiene una velocidad angular de 5 radianes por segundo en sentido horario. Si la barra 3 tiene una masa de 3 kilogramos, centro de gravedad en G y una inercia de 0.0012 kilogramos metro cuadrado, determine la fuerza de inercia equivalente de la barra en el dibujo. ¿Ya? Bueno, de la barra 3 en el dibujo, para ser más claro. Esto de aquí, y voy a copiar, ya que no necesito hacer, necesito todo esto, no necesito nada de esto. Para poder realizarlo, uno necesita, no, debí borrar, ya, necesito esto de aquí. Control C, control. Aquí está. Ya. Entonces yo necesito encontrar G. G se saca al ojo. Al igual que con el polígono, uno puede sacar directamente G diciendo que está más o menos por acá. Aquí está G. Entonces la aceleración sería este vectorcito de acá. Aquí está. Entonces ahora directamente yo copio. Y la fuerza equivalente de la aceleración, si el cuerpo está acelerando hacia allá, ¿ya? La fuerza de D'Alembert va en dirección contraria. Entonces, directamente copio la misma flechita, control C, control V, lo traslado para acá. Y ahora apunta en dirección contraria. ¡Tarán! Y digo que esta es Fi, que es igual a masa por la aceleración. Entonces, antes de pasar a torque de D'Alembert, calculamos la magnitud. Fi es igual a la masa que nos la dan, que es 3, por la aceleración. ¿Cuánta es la aceleración? Para eso nos dan ese único dato. La barra 4 tiene una velocidad angular de 5 radianes en sentido horario. Entonces,
La aceleración normal de la barra 4 tiene que ser 5 al cuadrado multiplicado por el largo de la barra 4. De aquí se nota que es 11. Esta es la barra 4. Entonces esto es igual a 560... No, mentira. 25 por 11, 275. Esto está en pulgadas. Creo que está el símbolo de pulgadas. Si es pies, pero me corrijan. Ah, hay algo en el chat. Em, la aceleración normal es 275 pulgadas segundo cuadrado. Otro mensaje. ¿Cómo ubiqué G en el diagrama de aceleración? Eh, por decirlo así al ojo. Si la barra, por decirlo así, está G, está como a un cuarto de la barra, aquí también va a estar un cuarto de la barra. ¿Ya? Es como que es proporción. Pero como que se entienda esa idea. ¿Ya? Em, Lucas, perfecto. ¿Steve? en estricto rigor deberíamos medirlo y hacer la proporción como de los largos, ¿no? No, háganlo en los ojos. ¿O lo hacemos al ojo nomás? Buena, Sí. ya, God. Asumo que no tienen tan mal pulso como para no achuntarle. Claro, Claramente y así se nos puede ahorramos hacerlo. tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Al principio, por ejemplo, todo lo que hice con este triangulito no es necesario. Simplemente pueden hacer esto. Porque si saben que B, C es eso y E sale para allá, si yo lo coloco al revés, claramente va a salir E para arriba. Acá. ¿Ya? Pero es para racionalizar un poco un método que es como súper gráfico, de dibujito. Ya. Siguiendo con la idea, tenemos que la aceleración normal de la barra 4, que es la velocidad angular de esa barra por su distancia, 275. Entonces, con esa misma idea yo puedo encontrar la aceleración normal de la barra 4, que es entre punto D y punto C. Punto D y punto C. Y aquí está CD normal. Esta es la aceleración normal CD. Entonces, esto, momento regla, es 10, 20, 25, 27. Ahí está, la tablita. 27 milímetros papel es a 275. Ah, qué bonita la regla. Ya. In sobre segundo cuadrado. Entonces, en verdad el único dato que necesito acá es... O sea, en verdad necesito dos, pero... El dato que necesito aquí es este de acá, que son 10, 20, 30 y 5. Pongamos que 35 al ojo. 35, calculadora. 35 por 275, perdón, 275 dividido en 27. 356. Bueno, esperable. 356. Entonces, esa es el dato de la naranja. ¿Ya? Este es el dato aceleración naranja. Entonces al final esto es 3 por 356. Eso va a dar 8, 6, 10. 1068. eh, bueno, la unidad está como el forro. Pero kilogramos sobre pulgada por pulgada segundo cuadrado. Ya no le puedo poner newton porque no está en metro. Y no le puedo poner libra porque no está en libra. Em, bueno, tenemos esa unidad. Ahora toca el torque. ¿Ya? Para medir el torque, me imagino que ya todos conocen la fórmula de que la aceleración tangencial dividido en el radio, o sea, el largo, me va a dar la aceleración angular, que esa es la que busco. Me había saltado el proceso, pero de antes habíamos encontrado esto, que aquí está
aquí está, este vectorcito es la aceleración de c respecto de b, porque nace de b y termina en c. Con eso podemos ya intuir que la aceleración angular va en ese sentido, porque como respecto a b, la aceleración sí o sí está girando para allá. Y con ello puedo determinar que el torque de inercia va en el sentido contrario. Ahora, el torque de inercia se calcula con el dato de 0.012, la inercia, multiplicada por la aceleración angular. Y esa aceleración angular es igual a dividido en largo, que es 18 pulgadas, y necesitamos el dato de la aceleración. Regla. Y si lo medimos acá, son 12. 12. 12. Chuta. 12, 12, 12. 122.2. Bueno, también esperable. 122. 122. Da la aceleración de C respecto de B. Y me acabo de equivocar. Notar que dije antes que era la aceleración tangencial. Entonces yo no tengo que medir este vector. Lo que yo debo medir es la componente tangencial. Entonces, borro este dato que no me sirve. Y nuevamente mido. Este dato me va a dar chiquitito. Son como 2, 3 milímetros. No veo. 2 milímetros. Bueno, si son 2 milímetros, por regla 3 simple, claramente me va a dar 20. Sí, me va a dar 20. Entonces será 20 partido en 18. 20 partido en 18. Calculadora. 1.1. Ya, me dio muy grande. Así que, por conveniencia del guión, para que me dé un resultado relativamente decente, vamos a cambiar este valor por... Va a tener que ser como 5.000, creo. 5.000 kilogramos metro cuadrado, porque me dio muy grande el dato. ¿Ya? 5.000. Multiplicado por el alfa, es decir, 5.000 por 1.1, me va a dar 5.500. Entonces, la D me va a dar torque de inercia partido en fuerza de inercia, 5.500 partido en 1.068, calculadora. Pero ahí no tenemos drama de unidades, Lucas. O sea, entiendo la idea, pero no tendríamos como el tema con las unidades, ¿cierto? 5.14. Sí y no, porque la unidad acá, en este caso, esto está medido en pulgadas partido en segundo cuadrado. Entonces esto queda en 1 sobre segundo cuadrado. Y sí, toda la razón, porque esto está en metros cuadrados. Bueno, la idea es esa. Supongamos que todo está medido en... Todo estaba medido en metros. Y es como que en teoría se va a arreglar todo. Ya, pero en el certamen el profe siempre trata de que sea todo en metros o, bueno, en la unidad del sistema internacional. Pero esa es la idea. ¿Por qué el torque de inercia va en esa dirección? La aceleración de C respecto de B, ¿ya? No, recordar que C respecto de B es este vectorcito de aquí, ¿ya? Este de acá.
Vamos por acá. Y que tiene dirección. Si nosotros queremos C respecto de B, tiene que comenzar de B respecto de B y termina en C. Esa es la aceleración de C respecto de B. Entonces yo lo coloco acá. ¿Ya? El... ¿Por qué la coloco aquí? Porque la aceleración de C. ¿Respecto de quién? De B. Entonces imagina de que este vector es como un cohete, por decirlo así. Un cohete que está impulsándose. Y la componente que va a lo largo de la barra no va a servir de nada, más que para hacer compresión. Pero la otra va a permitir de que esto rote en esa dirección. Esa es la dirección de la aceleración angular, que está aquí. Pero el torque de inercia va en dirección contraria. Al igual que la aceleración y la fuerza de inercia van en direcciones contrarias, el torque de inercia y la aceleración angular van en contrario. Por eso. Espero se haya entendido. Ya. Con ese 5.14, lo que nosotros vamos a hacer es que en el dibujito, el, el- para que la fuerza, nosotros vamos a querer que la fuerza haga este torque. Entonces yo tendría dos opciones. Em, tomar esta fuerza de acá y desplazarla hacia la derecha o hacia la izquierda, tal que haga un torque respecto a G. Otra pregunta. ¿Es lo mismo para B visto de C? Sí. Incluso voy a duplicar esto para que se vea que también va a dar lo mismo. Chuta. Ahí está. Voy a borrar unas cuantas cosas. Está duplicada la diapositiva por si acaso. Esto de acá. Yo borro esto de aquí y esto de acá, esto de acá. ¿Ya? Del punto G, esto se mantiene. Más o menos iba por ahí. Esto es la fuerza de inercia. Si yo calculo la aceleración de B respecto de C, tiene origen en C y termina en B, es decir, este vectorcito de acá. ¿Correcto? Si yo lo muevo, este es la aceleración de B respecto de C. Entonces, ¿en qué sentido ahora está girando? Nuevamente, una parte va a comprimir, pero la otra va a generar un movimiento respecto de C. Nuevamente, la palabra respecto es como bien importante, para allá. Y es el mismo sentido que nosotros habíamos dicho. Sentido antihorario. Sentido antihorario. ¿Ya? Como bonita esta simetría, como que se cancelan dos signos negativos al final de cuentas. Entonces, aceleración angular para allá, torque de inercia, sentido contrario. Ahora, ¿hacia dónde debe apuntar la fuerza para generar ese torque? Si yo la muevo para la derecha, estaría generando un torque en este sentido, respecto a G. No tiene sentido eso. Entonces lo que nosotros en verdad queremos hacer es desplazarla para allá. ¿Cuánto? 5.1. Entonces del punto G, que lo voy a simbolizar con verde, desde el punto G al punto de interés, nosotros buscamos esa distancia de tal manera de que esa fuerza de inercia ahora genere ese torque de inercia que calculamos antes. Entonces esa fuerza F genera el torque. Bien. ¿Alguna duda, consulta? La distancia, Lucas, ¿Sí? es el torque de inercia partión, que cosa que no alcanzó a ver. Fuerza de inercia. Ahí abajo. Ya, ya, ya. Lo otro, si es que la única parte como que me confunde cómo verlo es lo de la... Tú te diste cuenta de la dirección de la velocidad angular, yo sé que lo podéis volver a explicar porque no la veo. ¿De la Sé que la otra es aceleración? contraria. La de la...
no sé si la aceleración o velocidad de la aceleración angular, sí. Ya. Nuevamente, la aceleración, yo necesito alguna aceleración de uno de los dos puntos, C o B. Entonces yo buscaría C respecto de B. ¿Ya? El, esto de acá, trazas la línea CB, directamente la línea CB es esta. ¿Ya? Yo la tomaría y la traslado acá para que la puedan ver y no rayar tanto ese dibujo. Esta es la, por decirlo así, aquí estaría C, aquí estaría B. Entonces, C respecto de B es un vector que parte de B, de ahí la palabra respecto, y termina en C. ¿Ya? Chuta. Entonces, ese mismo vector yo lo puedo posicionar. ¿Dónde? Este es el vector de la aceleración de C. Entonces, ¿en dónde va? En C. ¿Y respecto de quién es? Respecto a B. Ahora, nuevamente, imagina que es un cohete. Bueno, un cohete. Ese cohete va a estar comprimiendo la barra respecto a B. Imagina que esto fuera una bisagra, ¿ya? Por eso el respecto a B es como que la persona estuviera viéndolo desde acá. Imagina una bisagra acá, parte de la fuerza del cohete lo comprime, pero sí o sí va a empezar a girar de esta manera. Pero se entiende. Quedó mucho más claro ahora, Lucas. Ya. Como que ahí me hizo sentido. La componente una comprime y la otra como que la va a hacer mover. Sí, ya. Con eso listo. Dejo hasta acá el ejercicio. Ahora vamos con el último de roce. Pero no entre roce, pero em, es preferible prevenir antes que lamentar. Ya. Considere roce igual a uno. Ya, roce igual a uno significa que todos estos circulitos van a ser nuestros círculos de roce. ¿Con qué dirección? Todavía no lo determinamos, pero cada uno va a ser el circulito directamente. Si fuera de 0.5 significa que tienen la mitad del radio, entonces tienen la mitad del circulito. Tamaño mini. Pero bueno, tamaño uno más simple. Ya. Si el pasador B está a punto de desplazarse hacia la derecha, ¿ya? Por una fuerza P de 50 kilonewtons, determina el momento mínimo que se debe ejercer en O. Entonces tenemos el momento no que quiere evitar este movimiento inminente en P hacia la derecha. Entonces empezamos con los DCL. ¿Ya? A grandes rasgos, disculpen, a grandes rasgos los DCL serían de una barra, otra barra y el pasador. ¿Ya? Nosotros vamos a ir afinando los DCLs a medida que avanzamos. Voy a duplicarlo. Primer DCL, el de la barrita, es bien sencillo de obtener. Barrita para acá. Ahora, uno podría pensar la normal para abajo. Y, o sea, uno siempre trata de ver qué pasa con esta barra. Esta barra es ideal. Y si la fuerza P está tirando para allá, esta barra tiene que estar en tracción. Sí o sí está en tracción. Entonces, por acción y reacción, está para acá. Y si nosotros hacemos el triángulo de fuerzas, recuerden que esto se resuelve dibujando las fuercitas de acá. Para poder cerrar este triángulo de fuerzas, necesito que haya una normal hacia arriba. Entonces tenemos la normal. Normal, peso, esta es la fuerza B, fuerza de redacción, esta es la fuerza A. En consecuencia tenemos la fuerza A de acá. Sí o sí, la fuerza del punto O, ya que por sumatoria de fuerzas las fuerzas tienen que ser igual a cero, esta va a ser de dirección contraria. Voy a ponerle nombre Q, este es Q. Fuerza Q. Y tendríamos el momento M. Para acá. ¿Ya? Hasta ahí bien, ¿verdad? Eso es un primer bosquejo y el único triángulo de fuerzas sería este, ya que este es
obvio, y este no se puede hacer triángulo de fuerza porque una es un momento. Ya, esta no es una barra ideal debido a que existe otro momento, o sea, otra fuerza externa en el sistema. Em, de aquí ya tenemos la base de las fuerzas. Vamos a analizar el movimiento. Sí, sí, el cuerpo se está desplazando hacia la derecha, ¿ya? Por decirlo así, se está desplazando hacia la derecha, la barra se va a mover, como que se va a inclinar un poquito más hacia la izquierda, como que se va a recostar. Sí, ahora voy a cambiar de pantalla para mostrarles lo que sería el mecanismo. Ya, lo voy a suspender, lo voy a reacomodar. O sea, más o menos este es el mecanismo, pero se ve bien, ¿verdad? El mecanismo eh, es similar. Voy a compartir la... No, mejor no. El, este punto de acá simula ser el pasador. ¿Ven? Las barras se están alargando porque lo estoy editando, pero esto se mueve a lo largo de todo este eje. ¿Ya? Y lo acabo de despegar. Tengo que configurar otra vez. Movimiento bajito. 0.5. Entonces, cuando empieza su movimiento, corresponde cuando se mueve hacia la derecha, recordando que el movimiento es inminente, es hacia la derecha, la barra L2, ¿qué está haciendo? Se está lentamente levantando, y quisiera poder rayar acá, y no puedo. Se está levantando hacia... O sea, se está levantando de esta manera. Cada vez está más arriba. Entonces, lo que hace la barra B, o sea, la barra AB, es rotar hacia arriba respecto a este punto. Entonces, ¿qué va a hacer el círculo de roce? El círculo de roce quiere evitar ese movimiento. Entonces, voy a hacerlo grande para que se note. El círculo de roce va a hacer esto. Va a querer actuar en dirección contraria al movimiento. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Con esa misma lógica, nosotros podemos volver a bueno, y por acción y reacción, el- también aquí va a aparecer el círculo de roce, pero en sentido contrario. Si va para allá, significa que ahora va para acá. Ya. Ahora, con A, nuevamente tenemos que analizar otro movimiento extra. Vamos a mirar de nuevo el esquema. Cambiar pantalla. Entonces aquí, que se va a mover a la derecha, se está moviendo a la derecha ahora. Nosotros vemos que la mejor forma de visualizarlo es imaginar que en L1 nosotros estamos como persona aquí viendo a L2. L2 está desplazándose, por decirlo así, nuevamente. Ya va a regresar a la posición original. L2 se está acostando hacia la derecha. Entonces, viéndolo desde el punto de vista, nuevamente el PowerPoint, viéndolo desde este punto de vista, la barra AB está rotando hacia allá. ¿Ya? Entonces, al estar rotando hacia allá, significaría que este círculo de roce ve el movimiento y se siente arrastrado por él. Bueno, el círculo de roce que va en ese sentido. ¿Cómo explicarlo? Mientras que el otro va en sentido contrario. Como que dibujando el mismo cuerpo, esta misma barra pero en grande, ocurriría que... otro color. Otro color. Que el pasador
está unido, por ejemplo, a la barra B. Entonces, este está moviéndose en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué genera? Está generando una fuerza que quiere mover, que genera roce de esta manera, ¿ya? Ese es el segundo tipo de análisis que existe para visualizar cómo es el círculo de roce. ¿Ya? Aquí nosotros estamos viendo el movimiento de algo externo, ¿ya? Porque esto es la barra B, mientras que aquí, para encontrar este círculo de roce, analizamos el movimiento interno de la barra, por decirlo así, vimos cómo se mueve la barra, ¿ya? Son como dos formas de verlo, es bien complejo, pero traten de ver este ejercicio de manera individual, sin ver la pauta de hacia dónde van los círculos de roce y traten de visualizarlo ustedes, de darle vuelta y vuelta y vuelta y de un momento a otro se van a acostumbrar, ¿ya? Em, em. Por último, el último círculo de roce eh, del esquema de antes. Ti, 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 ti. Aquí. Cuando se está moviendo para arriba, el, la barra L1 está subiendo, por decirlo así. Regreso al dibujo. La barra, toda la barra QA se está moviendo en esa dirección. Entonces, ¿qué va a hacer ese pasador grande de acá? Va a querer ir en contra. Entonces, nuevamente el dibujo va a estar en contra del movimiento. Entonces, debido a que el movimiento tiende a ir hacia allá. Ya otra vez hicimos un análisis interno de ello. Ya. Con ello tenemos todos los círculos de roce. Algunas veces el profe nos pide todos los círculos de roce, pero ya que solamente dice círculo de roce en A nomás. Pero va a depender del caso. ¿Y alguna duda antes de entrar a corregir los DCL en base a los círculos de roce? Ya. Por último, corrigiendo los círculos de roce, bueno, en base a los círculos de roce, voy a guardar esto. Archivo, guardar. Estoy presentando el PowerPoint, ¿verdad? Sí. El primero que se corrige, ya. Los círculos de roce tienen que tener el tamaño del dibujo, ¿ya? Aquí por temas de que si no, no se notarían, sino que serían muy chiquititos, voy a seguir utilizando estos, ¿ya? Eh, ya, también dupliqué por si acaso la diapositiva. La fuerza de acá de A tiene que ir para afuera. Entonces sí o sí tiene que seguir esta dirección. No se puede colocar en este lado del círculo de roce debido a que iría en dirección contraria al círculo de roce. Entonces, sí o sí por ahí. Ahora el otro círculo de roce no me permite colocar la fuerza acá. Naturalmente tendría que ir acá. Entonces con ello en mente, ya sé que las fuerzas tienen que ser tangenciales en este sentido. Chuta. Tangenciales de esta manera. Y voy a borrarlo de adentro. Borrador de punto. Y ahí está. Y con eso nosotros podemos corregir el ángulo de B. Ven que B ya nos tiene el mismo ángulo, entonces ahora tenemos que corregirlo. Tendría que ir más para acá. Entonces con ese nuevo ángulo yo corrijo mi esquema. Voy a hacerlo en color morado para que se note la diferencia. P se mantiene constante porque era dato conocido, mientras que ahora el ángulo sería este de aquí. Y ven, la normal se achica considerablemente. Pasando al otro lado, eh, nuevamente A también se va a corregir y aquí tenemos que nuevamente utilizar los círculos de roce. Mira, ahora ya comprendí por qué nunca hace círculo roce acá. Círculo roce naturalmente tendría que aparecer si la reacción va para allá, entonces esta va para acá. Si aquí está C, aquí está C.
Y la otra por, siguiendo la misma idea, tendría que ir para acá. Con ello en mente, au, con ello en mente, y esta es la reacción Q, eh, nosotros podemos calcular el momento de cada uno de estos respecto a la fuerza. Ya, recordemos que la magnitud de Q es igual a la magnitud de C. Y ya con la regla hay que medir esta es mi distancia número uno y esta distancia número 2 de tal manera de poder obtener el brazo de las fuerzas. Y recordando que los momentos es igual a brazo por fuerza, podemos hacer sumatoria de momentos para finalmente encontrar el momento requerido. Y ahí tienen que realizar los cálculos correspondientes y generalmente esto debería estar con cota. Aquí está robado de un ejercicio de estática, irónicamente. Pero esa es la idea de este ejercicio. Pero se haya entendido de que un DCL rasca círculos de roce, corregir el DCL para que respete los ángulos del roce. Y de ahí podemos medir los DCL para resolverlo. Y en este caso tendremos que resolver una sumatoria de momentos bien práctica. Lucas, Sí. disculpa, y en el, ¿cómo se llama esto? El pasador, Ujú. la fuerza no la tenemos que poner así como en tangencial al círculo, ¿cierto? Sí, en el pasador sí. Ahora, esto no va a influir en casi nada, porque el Ujú. brazo de esa fuerza va a ser sumamente chiquitito. ¿Ya? Lo pueden calcular, pero lo pueden ignorar. Inclusive eh, lo dejaría tangencial, pero en el certamen no creo que les haga en un caso así. Pero déjenlo tangencial y pueden ignorar la magnitud del motor que hace esto en el cálculo de la sumatoria de momentos. Porque al final es minúsculo en comparación a esto de acá. Y con eso estaríamos. Creo que ese sería la ayudantía. Si alguien tiene alguna duda más en particular. Y la siguiente semana toca repasar vibraciones y preparar, y posiblemente en la semana de receso hay alguna ayudantía online para repasar todos los puntos de vibraciones para el certamen. Eso sería, chicos. Voy a cerrar grabación.